el mes de la mujer, ¿cierto? Y a veces mira uno por ahí, es impresionante los múltiples mensajes que se envían las mujeres, ¿cierto? De todo tipo, de felicitaciones, ¿cierto? En los medios de comunicación también, en las redes, mensajes y mensajes. ¿Qué llevan esos mensajes? A veces uno ve palabras como guerreras, valientes, fuertes, independientes, autosuficientes, hasta mensajes de rebeldía, y no podemos negar que muchas de nuestras mujeres son de armas tomar, ¿cierto? En muchos aspectos. Pienso en todas estas cosas. Valiente no es la mujer que sube fotos con guantes de boxeo en las redes sociales, o la que sube al alto del no sé qué en bicicleta y pone una foto ahí. La verdad, eso no me descresta a mí, estoy seguro que a Dios tampoco. Valiente es la mujer que sabe adorar al Señor, que ha sabido criar a sus hijos, ¿cierto? Me acuerdo de mi mamá cuando éramos 4 niños y se defendía con los 4 y mi papá estaba lejos trabajando y nos llevaba juntos y llevaba una estopa con plátanos a sus hermanas y con los 4 muchachos y siempre nos tuvo bien. Eso es una mujer valiente. Y si en su corazón está el Señor, creo que eso es mucho más valioso para Dios, ¿cierto? Quería pensar un poco, hermanos y hermanas, porque ese tipo de mensajes hace carrera en las mentes de las mujeres y aún de las hermanas. Es más, eso puede llegar a ser un efecto en nosotros los hombres. ¿Qué creen ustedes? Imagínense que las iglesias nuestras en el exterior ya hay mujeres pastoras, que son las que toman la batuta. Y es impresionante ver, pero las mujeres buscan cada día su espacio en la sociedad para liderar, pero también en la iglesia. Ellas buscan un espacio, buscan dónde funcionar. ¿Habrá lugar para ellas, hermanos? ¿Sí o no? Pero encontramos cada día más mujeres realmente independientes y cada día encontramos más hombres sujetos. Pero no voy a hablar del tema de la sujeción ni tampoco los roles de la mujer. Solo quiero destacar una mujer que encontramos en la palabra de Dios y que el Señor un día dijo de ella que ella escogió la mejor parte. ¿Quién será? Muy bien. María de Betania, ¿no? Sus actos de adoración y preferencia por Cristo la exaltan como una tremenda mujer de valor. Tremenda mujer de valor, María de Betania. En el contexto, Jesucristo caminaba largas horas, él iba de un lugar para otro, eh, iba cumpliendo la función, cumpliendo el ministerio que era presentar el evangelio del reino, ¿cierto? Y en ese trasegar, el que era humano también, sin dejar de ser Dios, tenía cansancio, tenía sed, tenía hambre, tenía necesidad. Un día le dijo a los apóstoles que él era aquel que no tenía dónde recostar su cabeza. Él iba cumpliendo su ministerio sin importarle nada. Ese era el Señor Jesucristo. Entonces vamos a Lucas 10:38, mis amados hermanos, y la idea, hermanas, es que estemos enfocados en lo que Dios realmente quiere de nosotros, ¿cierto? Este mensaje no es exclusivo para las hermanas, atención, porque si bien ahí está la historia,
nosotros también nos podemos desenfocar un poco, ¿cierto? Entonces pensemos un poco en lo que Dios quiere. Dice Lucas 10, versículo 38, vamos a leer este pasaje hasta el 42, que aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana, que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, dejemos hasta ahí. Por ahora vamos a ir pensando en estos pasajes. Hay otro pasaje en Juan donde vamos a ir ahora y encontramos el resto de la historia. Pero bien, entonces Jesús era uno que iba de un lugar a otro cumpliendo un ministerio. Él tenía necesidad como muchos de nosotros. Y dice el versículo 38 que él iba de camino y entró en una aldea, lo que nos da a entender que él iba para otro lugar, ¿cierto? Pero necesitaba un lugar donde reposar. Y ahí nos muestra la Biblia que él tenía una familia de amigos, eran amigos de él. Eso lo vemos cuando Lázaro enferma, lo vamos a ver más adelante también. ¿Qué pasó? Bueno, dice que entró en una aldea. Una aldea es un lugar pequeño, puede ser una vereda, pues en el caso de nosotros, un barrio, un caserío, no es una ciudad principal. Realmente Betania estaba, eh, dice 15 estadios. 15 estadios, un estadio son 80 metros. Estamos hablando entre 1 y 2 kilómetros de distancia entre Jerusalén y Betania. No era muy lejos que digamos, pero entró en una aldea y dice, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Podríamos deducir que la anfitriona principal era Marta, ¿no? Puede ser que era la hermana mayor o puede ser que era la dueña de la casa, ¿cierto? Pero dice ahí que ella le recibió en la casa, ¿cierto? En su casa. ¿Qué más? Versículo 39 nos habla del otro personaje. ¿Qué dice? Que esta, ¿quién es esta? Marta, tenía una hermana que se llamaba María, ¿cierto? Y eso también nos muestra que era aparentemente más relevante el nombre de Marta. ¿Y María qué dice de ella? La cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, oía su palabra. Y ahí vemos una posición, ¿cierto? ¿Dónde estaba ella? A los pies del maestro, a los pies del maestro. Oía su palabra. Hermanos, ¿qué tan importante es escuchar la palabra de Dios? ¿Qué tan importante es leer la palabra de Dios? ¿Qué tan importante es conocer la voluntad de Dios a través de su palabra? Y eso lo vamos a ver hoy. La importancia que tiene saber lo que Dios quiere, lo que Él desea de nosotros. Entonces, esa posición a los pies de Jesús representa varias cosas. Ustedes podrán mirar algunas otras, pero veo reverencia, ¿no? Reverencia, está a los pies del maestro. Humildad, ¿cierto? Humildad, alguien que está en la posición abajo de alguien refleja también humildad, pero podríamos decir también humillación. Humillación. Quien se hace a los pies de otra persona también se está humillando ante esa persona. ¿Qué pensaría el Señor de eso? ¿Él dejaría que ella se hiciera en esa posición ahí abajo de él? ¿O se lo impediría? Recuerden que cuando en el Apocalipsis Juan ve al ángel, ¿qué hace? Se postra ante él. ¿Y qué le dice el ángel? No, no,
No haga eso. Ningún ángel es digno de adorar. Ningún ángel es digno de la reverencia de un ser humano. Pero Jesús nunca le ha prohibido a nadie que se poste a sus pies. Entonces vemos la posición de ella física, pero también podemos pensar en la disposición del corazón. Porque oír la palabra con atención, estar cerca al maestro, es un aprecio por lo que él dice. Es una confianza en su palabra, es fe y es expresar de que hay una necesidad de que él nos hable, ¿cierto, hermanos? Esa era María, esa era, esa era la valiente protagonista de la historia de hoy, María de Betania. El versículo 40 nos muestra un pero. El hermano Germán dice que cuando hay un pero hay que hacer un pare. Pero el pero normalmente nos representa como una dificultad, como algo que va en contraste de lo que es la idea principal. Pero, ¿cuál es el pero? Marta se preocupaba ¿con cuántos? Con muchos quehaceres. ¿Qué es preocuparse? Una preocupación habla de qué? De un afán anticipado. La palabra pre habla de algo anticipado. El afán, ¿cierto? Dice que se preocupaba, pero dice también con muchos. O sea, uno puede tener quehaceres, todos tenemos quehaceres. Espero que no seamos unos desocupados, ¿cierto? Pero todos podemos tener quehaceres. Pero interesante que dice muchos. Eso dice la palabra de muchos. Puede ser que nosotros estamos haciendo cosas que no necesitamos hacer. Bueno, ahorita nombré algunas de ellas. Pero podemos estar haciendo cosas que no necesitamos hacer, que no traen provecho a nuestras vidas. Y le estamos anexando eso a lo que sí necesitamos hacer, porque pues todos tenemos ocupaciones. Muchos quehaceres. La palabra muchos habla de abundancia de ellos. Muchas cosas. Marta tenía muchas cosas. ¿Sí o no? Eso dice ahí. ¿Qué más? La palabra quehaceres habla de responsabilidades. No todas son malas, ¿no? Es bueno aclarar eso. Pero esto representa el afán por las cosas cotidianas. Afán por las cosas cotidianas. Ocupaciones, distracciones y aún cargas. Ocupaciones, distracciones y aún cargas que nos puede evitar estar a los pies del Señor. ¿Será posible eso? ¿Qué hacemos en los tiempos libres? Trabajamos duro para mantener una familia, pero tenemos un tiempo libre. ¿Y qué hacemos con ese tiempo libre? No solamente cada uno de nosotros sabe qué hacemos con él, ¿cierto? Sería importante estar a los pies del Señor, saber qué dice Él, o nos buscamos muchos quehaceres. Busco la manera de hacer un trabajo, una hora extra o dos, o trabajar los domingos, o coger el turno, o, o las cosas que este mundo ofrece que parecen nobles, pero no lo son. La mascota que me quita la mitad de mi tiempo, el gimnasio, qué sé yo, un club social, llámese un club eh, de la tercera edad, lo que sea. Muchos quehaceres. Si uno mira, todo el mundo tiene una agenda llena de cosas y no todo es el sustento de su familia. Todos tenemos cosas extras que hacemos. Muchos quehaceres. Muy bien. Recuerden que estas cosas nos pueden interrumpir tener una buena comunicación con el Señor. Normalmente estas cosas traen fatiga y turbación a nuestras vidas. El exceso de cosas trae fatiga, trae turbación y hasta enfermedad. ¿Sí o no? Puedo pensar en que Marta creía que su servicio era noble, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ella se atreve a decirle al Señor, ¿qué le dijo?
Dice que si no da cuidado que ella está sirviendo sola, ¿cierto? Eso lo vamos a ver ahí. Y también eso puede traer quejas. A veces, a veces nosotros como esposos nos estamos quejando ante nuestras esposas porque nosotros resaltamos que hacemos esto y aquello, o a veces ellas. Es que mire que yo hago esto y esto y esto. Eso es típico de nosotros. ¿Por qué nos estaremos quejando? Hermanos, si nos estamos quejando es porque no lo estamos haciendo para Cristo. O porque tenemos muchos quehaceres. Hemos adquirido una serie de cosas que el Señor nos puso a hacer eso. Y entonces el tiempo no nos alcanza. Debo de aclarar que se necesitan Martas también, ¿no? Que hay hermanas, no, es que yo escojo la mejor parte y entonces por eso es que no, ¿cierto? Para esto no resulta nadie, pero para otras labores sí. No, también se necesitan Martas. No creamos que las labores físicas se hacen solas, eso también alguien lo tiene que hacer. Es posible ser una persona perezosa y descomedida, sí, pero a veces ni lo uno ni lo otro. Hay personas que no se les ve crecer espiritualmente hablando, no están a los pies de Cristo, pero tampoco se prestan para ninguna labor física dentro de la iglesia, por ejemplo. Eso es de revisar, todo eso es de revisar. ¿Qué más? Bueno, podríamos pensar que esto nos enseña que hacer muchas cosas, entre comillas, para el Señor, sin primero conocer su voluntad y no estar a sus pies, no es algo provechoso, no es algo bueno. O sea, hacer muchas cosas, nos ponemos a hacer cosas, pero no sabemos qué dice Dios. ¿Será provechoso eso? Lo importante es primero conocer la instrucción de Dios. Mateo 7, 21 al 23, Sofi, por favor, nos deja ver un poco de eso. ¿Sabe qué dice ese pasaje? Que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad. Y para usted hacer la voluntad, ¿qué tiene que saber primero? Antes de hacer la voluntad, ¿qué debe hacer primero? Conocerla, estar a los pies del maestro, escuchar al maestro. ¿Qué dice el maestro? ¿Cuál es la instrucción de hoy? ¿Qué dice el maestro para que yo haga y después hago su voluntad? Pero estos, mm, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos, mire, hicimos muchos milagros, hicimos, o sea, muchos quehaceres, muchas cosas. Pregunta, ¿el Señor estará aprobando también lo que yo estoy haciendo, entre comillas, para Él? ¿Él estará contento con lo que estoy haciendo? ¿O Él querrá que primero conozcamos su voluntad antes de actuar? Es muy importante, hermanos, escuchar a Dios antes de hacer cualquier labor. ¿Qué quiere Él? Finalmente Él es el que muestra qué hacer. Les he hablado mucho en alguna época, un hermano que conozco desde niño, eh, cuando por la misericordia de Dios regresé a la iglesia, y no solamente a la iglesia, sino que acepté a Cristo como mi Señor y Salvador después de un tiempo de estar en la iglesia, estando ya eh, en el liderazgo, habían pasado unos años, venía el hermano que yo conozco desde que era niño, pero él siempre estaba criticando la alabanza de la iglesia, que muy suave, que muy destemplado, no se oía bien. Yo, hermano, eso es lo que hay. Yo les puedo ayudar con eso. El hombre es un músico y, y siempre estaba con ese cuento. Y un día le dije, hermano, le voy a dar un consejo. Escuche la voluntad de Dios porque usted está viviendo una vida desordenada. Y hacer cosas para Dios
No es algo que a usted le vaya a contar en el cielo. Y nosotros no se lo vamos a permitir tampoco. Organice su vida con el Señor y Él después le usará en su tiempo, ¿cierto? Hermanos, hasta el día de hoy no ha regresado, sigue en el mundo. Y qué cosa tan especial, hermanos, ni lo había notado así. Hoy mi hijo está dirigiendo la alabanza en la iglesia. El Señor no es un hermanos que responde el día que uno le pide nada, no necesariamente. Si hacemos, hermanos, las cosas a conveniencia y a gusto de otros, sin agradar a Dios, sin escuchar primero su voluntad, hermanos, pues terminamos en un circo. Y eso no es lo que Dios quiere. Entonces esto, Señor, hicimos esto y aquello. Venga, no los conozco, no sé quiénes son ustedes. Triste, ¿cierto? Versículo 41 de Lucas, Lucas 10, 41. La respuesta del Señor es muy especial. O sea, Marta se quejó, ¿sí o no? Señor, mire, pero es que yo piqué los plátanos, yo la puse a lavar la ropa, yo trapié, yo hice esto, aquello, lo otro. Y mi hermana está ahí, vea, ahí, todo el tiempo ahí a los pies suyos. Una queja. Y seamos honestos, si yo fuera Marta, yo creo que yo también le hubiera dicho lo mismo al Señor. ¿Sí o no? La respuesta del Señor es muy especial. ¿Sabe qué le dice el Señor? Marta, Marta. Dos veces nombra su nombre. Yo me imagino la cabeza del Señor moviéndose así. Marta, Marta. ¿Qué le dijo? ¿Cómo estaba ella? Afanada y turbada. ¿Qué es el afán? El afán está ligado al futuro. Lleva como una ideilla ahí de ansiedad. La ansiedad dicen que es exceso de futuro. Exceso de futuro es, las ansias hablan de algo que anhelan algo a futuro o que le temen a algo del futuro. Afanada. Mucho cuidado, hermana o hermano, porque a veces podemos estar actuando así. No hacemos sino en pensar en el pedido que no puedo entregar, en el cliente, en la cuenta, en qué sé yo, aún en el ministerio. Y estamos pensando en el futuro cuando el Señor dice que el día de mañana traerá su propio afán. Eso es afán. Está ligado con el tiempo, está ligado con el futuro. Pero la palabra turbada es como confundida, ¿cierto? Marta, Marta. Afanada y además turbada estás. Y otra vez dice con qué? Otra vez la palabra muchas, muchas cosas. Primero dijo muchos quehaceres, ahora muchas cosas. Y, y es la abundancia de cosas, la abundancia de cosas. Muchas. ¿Qué nos hablará esto? ¿Será que es necesario depurar a veces? ¿Necesitamos depurar? De pronto hacer una lista de tareas y cosas y todo pasarlo por el filtro de Isaías 43:7. ¿Glorifica a Dios? No, no glorifica a Dios, a una X. Glorifica a Dios, sí, chulo. Glorifica a Dios, sí, un chulo. Glorifica a Dios, no, una X. Depurar, 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 depurar. Muchas cosas. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Versículo 42, otra vez está el pero. Pero, pero, ¿pero qué? Pero, ¿cuántas? Solo una cosa es necesaria. A mí me encanta esa frase. Pero solo una cosa es necesaria. O sea, uno puede hacer muchas cosas, pero no son necesarias. Solo una es necesaria. Y la palabra necesaria o necesario aquí es algo que es indispensable.
algo de lo que no se puede prescindir, que no es opcional. Solo una cosa es necesaria. Es algo que no se puede reemplazar por nada. El Señor Jesucristo dijo que le era necesario venir, padecer mucho, ir a sufrir, ser colgado en un madero y resucitar. ¿Era necesario? ¿Alguien podía reemplazar a Jesús? Era necesario que lo hiciera Él. Y esa es la idea aquí. Solamente una cosa, una es necesaria. ¿Cuál será esa cosa? ¿Qué estaba haciendo María? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuál es la cosa que la única que es necesaria? Conocer la voluntad de Dios, escuchar la palabra de Dios. Una cosa es necesaria. ¿Sabe qué más dijo? ¿Sabe qué más dijo de María? Que María ¿qué? María ¿qué? Ha escogido. ¿Qué es escoger, hermanos? ¿A usted qué le dice la palabra escoger? Usted cuando ha leído ese pasaje 100 veces, dice María ha escogido. ¿Qué es eso? ¿Una qué? Una decisión. ¿Quién escogió por María? ¿Qué dice ahí? No, dice que ella escogió. María ha escogido una decisión personal. Hermano y hermana, exhortamos constantemente a escuchar la palabra de Dios a través de la Biblia, a leerla, a escudriñarla, pero ¿cuántas ocasiones hemos ido a obligar a alguien con aquí el cuello que es que la tiene que estudiar? ¿Sí? Ni a mí tampoco. Nadie ha venido a hacer eso conmigo. ¿Por qué? Porque es una decisión personal. Yo decido a qué le doy valor en mi vida. Yo decido. María ha escogido, pero dice la buena parte. Interesante que dice la buena, no dice la única, porque dentro de las decisiones que tomamos, a veces escogemos la mala parte. Hay otras cosas que podemos, y de hecho, pues eso pasa. Muchas veces agarramos lo que no nos edifica y el Señor ahí nos ha dado la libertad para hacer eso. La buena padre, la parte. Dice, la cual no le será quitada. La palabra de Dios, hermanos, tiene vigencia eterna, ¿cierto? Siempre nombramos el pasaje que dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Aquí podemos pensar en la palabra de Dios, en la actitud de reverencia de estar a los pies de Cristo, y eso el Señor dijo nunca le será quitada. Vamos al libro de Juan, hermanos, nos adelantamos un poquito ahí, capítulo 11, y vamos a tratar de hacerlo un poco rápido, aunque la idea central la hemos ido desarrollando ya. Juan capítulo 11, versículo 1, otra vez se nombra a esta familia, ¿no? Marta y María, pero ahora se entra en escena un nuevo integrante, un nuevo personaje. ¿Quién es? Lázaro. Dice, estaba entonces Juan 1, 11:1, enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. ¿Por qué se nombra María aquí de primero? Muy interesante, ¿no? La anfitriona, la dueña de la casa, aparentemente Marta, pero aquí el Señor quiso que quedara el nombre de María primero. Interesante. Y dice que ese integrante, Lázaro, está enfermo, pero no solamente está enfermo, el tipo está delicadísimo de salud, está muy necesitado. Leyendo todo el capítulo 11 y 12, ustedes lo van a mirar en la casa. Otro detalle importante en el versículo 2 de María, se nombra ahí. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, dice que fue. En Lucas no vimos eso, ¿cierto? Por eso es muy importante mirar desde la perspectiva de cada autor la historia. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume
y le enjugó los pies con sus cabellos. Ahí quedó resaltado eso. Ungió al Señor con perfume y enjugó los pies del Señor con sus cabellos. Entonces podemos pensar en una mujer que escucha atentamente a su Señor, a su Maestro, que oye sus enseñanzas, y esa mujer necesariamente es llevada a adorar a su Señor. Aquí vemos en un acto maravilloso de adoración hacia su Maestro. ¿Qué cosas entregaría María por su Señor? ¿Qué cosas? ¿Qué creen ustedes? Mientras María estaba escuchando al Maestro a los pies de él, ella podía estar trabajando, haciendo cosas, ¿cierto? Entonces está entregando tiempo, ¿sí o no? La dedicación, estar ahí, la comodidad. Ella podía estar durmiendo, estar descansando, pero estaba ahí a los pies del Señor. Hermanos, nosotros somos unos que nos cuesta dejar la comodidad. La zona de confort a nosotros nos encanta, ¿sí o no? Donde estamos cómodos no queremos que nadie nos mueva. La comodidad. Bueno, esta entregaba tiempo y entregaba comodidad. Todo por su Maestro, por su Señor. Pero ¿sabe qué más entregaba? Dinero. El costo. No solamente el costo físico, sino el costo material. La vida del creyente tiene que ser una vida íntegra. La palabra del Señor dice que nosotros le pertenecemos al Señor y que todas las cosas son de Él y para Él. Marcos 14:3, vamos allá, hermanos, rápidamente. Evangelio según Marcos, capítulo 14, versículo 3. Para pensar en el costo del perfume, ¿no? En el costo del perfume. Marcos 14:3 hasta el 9 vamos a leer. Pero estando él en Betania, ¿quién es? El Señor, Betania, ¿no? Recuerden la aldea, Betania, la aldea de María, Marta y Lázaro. Pero estando él en Betania, pero aquí dice en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, dice que vino una mujer. No podemos asegurar que esta sea la misma María, pero es muy llamativo que el acto de adoración que se resalta en Juan sea lo que esté sucediendo aquí. Y es muy llamativo que también sea Betania, el lugar donde sucede esta historia tan maravillosa. Podría ser la misma María, ¿no? Pero vamos a pensar en el costo del perfume. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro. ¿Qué dice ahí? De mucho precio, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Hermanos, un desperdicio. El que no sabe lo que uno está haciendo, lo ve como un desperdicio, ¿sí o no? Gloria a Dios, hermanos, porque están acá. Le tomé una foto a las sombrillas ahí. Verlos acá me llena de gozo. Porque muchos de sus familiares los vieron salir, ¿cierto? ¿Qué dijeron? Oigan a estos. Un frío de estos, un domingo de descanso, con el calor de la cama que, en la fuerza que tiene una sábana, ¿sí o no? Yo me quedo aterrado a la fuerza que tiene una sábana. Yo tengo fuerza, pero una sábana tiene mucha fuerza. Hermanos, el estar aquí es un acto de adoración para mi Señor. Si lo hemos hecho para Él. Si lo hemos hecho para otra cosa, no sirve. Pero si lo hemos hecho para Él, es un acto de adoración. Y otros pueden decir, oiga, qué desperdicio. Eso pensaban algunos. Cuando esta mujer quebró el vaso de alabastro, se lo derramó al Señor, un desperdicio. Qué ignorancia, hermanos. Qué ignorancia. Pero la convicción de unas personas no es la misma de otras. Eso también lo veo ahí.
Para algunos, lo que se entrega al Señor es un desperdicio, porque tal vez son personas que están ocupadas de muchos quehaceres. Y entonces no desperdicio ni mi plata, ni mi perfume, ni mi tiempo, ni mi esfuerzo, ni nada, ni mi comodidad, nada. Un desperdicio. ¿Sabe qué dice ahí? Versículo 5, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, murmuraban contra ella. Increíble. ¿Sabe que esta cifra equivale al salario de un empleado de un año? Cata, ¿cuánto vale más o menos el sueldo de un empleado de un año? Más o menos. 12 salarios mínimos, que eso está como por millón y algo. 14 millones, 16 millones. ¿Ustedes imaginan un perfume porque eso era el mismo precio en la época de allá, eso era el costo, lo que valía el salario de un empleado de un año. O sea que era un perfume, eso no era ningún pachulí ni una cosa de esas, era una cosa realmente costosa y realmente valiosa, ¿no? Pero el Señor, ¿qué dijo? Déjala, dejadla, no la molesten. Buena obra me ha hecho, dice el Señor. Y termina diciendo en el versículo 9 que eso se hizo también para memoria de ella. El Señor es uno que recompensa, hermanos. Es uno que recompensa. Y el nombre de esa mujer quedó escrito en el libro de la vida, en la palabra de Dios. Volvamos a Juan 11, hermanos. Volvamos a Juan 11. Del 3 al 4, leamos eso rápidamente. Dice que enviaron pues las hermanas, perdón, para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Un detalle importante, él amaba a Lázaro. Lázaro se enfermó y es más, murió. Ya enseñamos eso cuando hablamos de las aflicciones, ¿cierto? Puede pasar eso. Eso no significa nada, ni que el Señor se quedó dormido, ni que nada. Simplemente que Él hace su voluntad y ya está. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 17. Vino pues Jesús, Juan 11:17, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba enfermo perdón, estaba en el sepulcro, no, ya no estaba enfermo. Versículo 18, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Versículo 20, 11:20, ¿qué dice? Entonces, ¿quién? Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Y hay un pero María se quedó en casa. ¿Ustedes qué notan ahí en ese versículo, hermanos? ¿Cómo era Marta? Marta era una mujer ¿qué? Afanada. Ella sale corriendo. A veces las reacciones son peligrosas, ojo con eso. Hay gente que está temblando y sale corriendo y se le atraviesa el megabús y ya paró de temblar y todo el mundo quedó bien y esa persona que es afanada, ¿cómo quedó? Mucho cuidado. Las reacciones. Y mire la diferencia de estas dos mujeres. Una que está llena de cosas, de muchos quehaceres, sale corriendo. Y hay un pero, ¿sabe qué dice? Pero María, ¿qué? Ella se quedó en casa. ¿Cómo está ella? ¿Ella está tranquila? ¿O será que no le dolió la muerte de Lázaro? La muerte de un ser querido, hermano, si somos cristianos y el que murió es un cristiano, hermanos, Kevin anunciaba ahora y la muerte de un ser querido que es un hijo de Dios tiene que ser de gozo también. Hay tristeza, sí, claro, en la humanidad puede haber tristeza, lágrimas, pero no es esa tristeza que dura 8 meses ahí, la persona llorando. ¡Ay! No, eso no, eso no. Yo eso no lo veo bien.
Eso no lo veo bien. Hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír, ¿cierto? Hay tiempo de sanar las heridas, dice la palabra del Señor. Y yo veo a una mujer tranquila. ¿Por qué? Porque ella había escuchado la voz de su maestro muchas veces. La otra está afanada y sale corriendo, eso estamos viendo ahí, ¿cierto? Una actúa en afán y la otra actúa en paz. Listo, versículo 21, vamos a leer rápidamente. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, sí, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy. Atención a este versículo. Si aquí hay una persona que no sabe dónde va a estar el día que muera, escuche atentamente lo que dice Dios. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién? El que cree en mí. O sea que el que ha rehusado creer, por eso sí hay que llorar hasta 100 años, porque ¿dónde está? En el infierno. Pero el Señor dijo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es mi esperanza, hermanos, y de muchos de ustedes. A mi papá lo lloré unos cuantos minutos. A mi hermano menor lo lloré unos cuantos minutos. Y creo que desde ese día nunca he vuelto a llorar por ellos. Tal vez sí un día por ahí recordando alguna cosa de las tantísimas buenas que tengo que recordar de ellos. Pero hermano, yo no lo recuerdo llorando, ¿no? Están mejor que yo, dijo el hermano Kevin. El que muere con Cristo, dice la palabra de Dios que está muchísimo mejor. Hermanos, qué bueno es tener la convicción de que vamos a estar con el Señor el día que vamos a estar muertos en cuerpo, pero eternamente vivos y en la presencia de Cristo, ¿cierto? Y dice, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Versículo 28. Bueno, ella tiene una conversación a él con él. Versículo 28 muestra otra cosa. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María. ¿Quién? Marta fue la que salió al encuentro. A María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Porque en secreto, acuerde que todos los familiares, amigos habían venido para consolarlas por la muerte de Lázaro. Mira, el versículo 28 me muestra algo interesante. Ella está ahí tranquila, está calmada, tiene paz, pero llega una instrucción. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El maestro está aquí y te llama. Ahí sí, ahí sí hay que actuar. Ahí sí toca, como sea, arrancar. Qué interesante historia. Ahí hay que actuar cuando el Señor habla, cuando Él llama, porque Él no se equivoca, cuando Él ordena. Y esto representa, hermanos, versículo 29 veo que ella lo hizo. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a Él. Antes no, no es antes, es cuando el Señor habla. Ahí sí, vino a prisa a Él. Y veo diligencia porque el maestro la llama y sale. Veo que más obediencia, obediencia. ¿Cómo estamos en la obediencia? ¿Sabemos qué dice Dios? ¿Hemos escuchado al maestro? ¿Hemos estado atentamente conociendo su voz, cómo piensa él, cómo habla él? Ahora él dice, haz esto y ella lo hace. ¿Estamos obedeciendo al maestro? Sí, hermanos. Sigamos leyendo en el capítulo 11, versículo 30. Jesús todavía no ha entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Muy equivocado, muchachos. No va a llorar. Ella va.
a una cosa muy diferente. Versículo 32. ¿Qué dice? María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, adivinen qué hizo. Se postró a sus pies diciéndole, Señor, quiero pensar en su posición habitual, hermanos. Su posición habitual cuando estaba frente al Maestro, cuando estaba frente a su Señor, el que merece la reverencia, el que merece el respeto, el que merece aún mi humillación, una posición habitual cuando estaba con el Maestro. Pero al igual que Marta, su hermana, reconoce el poder de Jesús, reconoce que Jesús pudo haber evitado la muerte de su hermano Lázaro. Versículo 33, vamos a leer hasta el 36. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Oye, hermanos, Jesús nunca dejó de ser Dios, pero fue humano, hermanos. Y en su humanidad se angustió en el Getsemaní, lloraba, hermanos, sudaba, estaba en un momento difícil de su ministerio, estaba a punto de entregar su vida por nosotros. Y me dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. Hermanos, gloria a Dios porque tenemos un Señor que dio su vida por mí, por nosotros. Tenemos uno que se conmueve con nuestra tristeza, con nuestro dolor. ¿Por qué no vamos a Él, hermanos? ¿Por qué no estamos a sus pies? A los pies de que se conmueve por mis fracasos, por mis lágrimas, por mi dolor, por mis luchas. Uno que se conmueve por nosotros. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. ¿Qué pasó? Versículo más cortico de la Biblia, Jesús lloró. Jesús lloró. Uno que es capaz de llorar. Dice la palabra del Señor que lloremos con los que lloran, pero uno que es capaz de hacerlo también. Que nos duele lo que le pasa a un hermano, pero que nos gozamos también cuando Él está feliz. Y ese es el Señor. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad, cómo le amaba. Qué dato tan importante, ¿no? Cómo le amaba. Versículo 37. ¿Sabe qué pasó? Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Todos tienen la fórmula especial, todos saben cómo debe funcionar la iglesia. El que vive afuera revolcándose en el mundo viene y dice cómo debe funcionar la alabanza, cómo hay que poner las sillas. Hermanos, ustedes, ¿por qué más bien no predican así? Porque todo el mundo tiene la fórmula mágica, ¿cierto? Pero Dios, Jesucristo Dios, no necesitaba de que nadie le enseñara cómo hacer cosas, ¿cierto, hermanos? Versículo 38 dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Versículo 39. ¿Quién habla? ¿Quién? ¿Quién habla? Del 39. Jesús, quitad la piedra. El que tiene autoridad dice, quiten la piedra. Y adivinen quién va a responder. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Hiede ya. Imagínense qué desagradable. Allí no hay una puerta, sino una piedra donde hay un muerto. Ahí, hace 4 días está ahí. Si usted estuviera ahí y le dijeran, van a quitar la piedra, ¿usted quisiera? Uf, qué desagradable, ¿cierto? Y Marta dijo, hiede ya, es de 4 días. Ella está pensando como Marta, como una mujer turbada, como una mujer afanada, como una mujer que no ha estado a los pies del maestro, que ha hecho muchas cosas, pero no entiende los propósitos de su Señor. ¿Qué se dice de María? ¿Qué se dice de María ahí? Nada.
O sea que María, ¿qué hizo? Cayó. No le dijo nada a su maestro, no le dijo cómo actuar, porque ella es una que ha escuchado al maestro, que lo ha visto cara a cara y que ha estado a los pies de su Señor. Tiene la paz de saber que su hermano murió, es diligente y obedece cuando el Señor la llama, ahí sale con determinación y sabe callar y sabe esperar para ver las respuestas y los milagros de su Señor. Hermanos, ¿cuánto nos falta callar y esperar los milagros del Señor? Al que hemos escuchado, al que hemos oído y al que ante el que hemos estado a sus pies. Y esa es la manera de saber creer en lo que Él dice. María cayó. Versículo 40, vamos a leer hasta el 44. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado, para que crean. ¿Cuántas cosas hizo el Señor para que las personas crean? ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor con nosotros, que éramos muertos que caminábamos? Muchas personas nos conocieron así y han visto un milagro en nuestras vidas. Y el Señor dice, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Qué historia, hermanos. Qué historia tan maravillosa. Qué historia, qué diferencia entre dos mujeres, sí, hijas de Dios ambas. Pero qué reacciones tan diferentes de estas mujeres. Versículo 45, pensamos en el testimonio de María. El testimonio de María, pero las obras del Señor, ¿qué lograron? Versículo 45, ¿qué dice? Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, ¿a quién? A María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. El Señor dijo, para que crean, era el propósito del Señor. ¿Y sabe qué dice el versículo 45? Gloria a Dios, porque aún hay oportunidad, porque el Señor sigue diciendo, para que crean. Para que crean. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, ¿qué pasó? Creyeron en él, creyeron en él. Hermano, ¿sabe qué? El testimonio de una mujer y los actos milagrosos del mismo Señor lograron que muchas personas creyeran en el Señor. Pero ¿sabe qué? ¿Qué veo en la palabra de Dios? La palabra de Dios puede lograr que personas que están muertas vivan, pero puede lograr también que personas que estén vivas estén muertas para siempre. Y eso lo veo en el versículo 46. Pero algunos de ellos, ¿qué hicieron? Fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Ah, hermanos, esto es muy tremendo. Yo leo esto esta semana que estaba repasando. Yo veía este pasaje y veía a muchos viendo las obras de Jesucristo, creyendo en él. Y veo otros que como Judas corrieron por de los fariseos, a quedar bien con los fariseos. Yo sé que ha estado enseñando, yo sé qué ha estado haciendo, yo sé por dónde se mueve. Hermanos, el mensaje del Señor es poderoso, y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero en usted está si es un mensaje realmente efectivo o cierras el corazón contra Él. Todos reaccionaron de manera diferente. Y pienso, hermanos, en el olor. ¿A qué olería, hermanos, un perfume que vale 16 millones de pesos de hoy? Tiene que ser una cosa muy especial. Y ella lo quebró
Y dice, y la casa se llenó del olor del perfume. No es como el que yo me eché hoy, que ya cuando me bajé aquí del carro ya, no, no. Dice, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Cómo sería? Y quiero ver el contraste, hermanos, con la tumba de Lázaro. Hiede ya. Hiede ya. ¿Cuál es tu caso, hermano y hermana? Pienso en los que no conocen a Cristo. El olor del perfume representa una vida de adoración a Cristo, una vida de entrega a Él. Y el olor del cuerpo de Lázaro descompuesto representa la mundanalidad, representa lo que se va a quedar aquí. Por mucho esfuerzo que hagas, ese cuerpo se va a quedar aquí, descompuesto, comido por los gusanos. Una gran diferencia. Señor nos ayuda, hermanos, a hacer olor grato para Él. Termino. Segunda de Corintios 2:14 dice, mas a Dios sean gracias, el cual nos lleva, ¿cuándo? Siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar. ¿Qué manifiesta? El olor de su conocimiento. Un olor, una fragancia. Porque para Dios somos, ¿qué somos? Olor grato. Grato olor de Cristo, no es el de nosotros. En Él somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Pero en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Señor bendiga su palabra, hermanos.